Los hidróxidos dobles laminares, que es de lo que voy a hablar hoy, son unos sólidos que tienen estructura laminar, como su nombre indica, y cuya estructura está basada en la de la brucita. La brucita tiene una estructura, como les decía el otro día, que es un empaquetamiento hexagonal compacto de aniones hidroxilo. La brucita tiene una fórmula Mg magnesio con dos grupos hidroxilo, entonces todas estas bolitas que ven acá son grupos hidroxilo. Esto también lo que nos indica es el carácter básico que van a tener los hidróxidos dobles laminares, ¿de acuerdo? Este hidróxido, si recuerdan algo de química inorgánica, se deriva del óxido de magnesio. Este óxido es un óxido básico porque es un óxido del grupo 2, ¿de acuerdo? Entonces todo esto grupos hidroxilo van a tener tendencia en un medio ácido, de acuerdo, a protonarse para dar agua, disolviéndose la estructura y en este caso, en el caso de la brucita, dar cationes magnesio, ¿de acuerdo? Bueno, eso eran de empaquetamiento compacto de aniones hidroxilo y después los cationes se colocan en huecos octaédricos, ¿de acuerdo? Recuerden que los huecos octaédricos hay uno por cada esfera del empaquetamiento compacto, ¿de acuerdo? Cada esfera estaría generando, le correspondería más bien un hueco octaédrico. Si tenemos n esferas, tenemos n huecos octaédricos. Entonces, como la relación entre las esferas, digamos, entre los hidroxilos y el magnesio es 1:2, tiene que ocuparse solamente uno de cada dos huecos octaédricos. Y eso se hace de la forma siguiente: se ocupan todos los de una lámina y se deja vacía la siguiente, que es un poco la estructura que le explicaba el otro día. Bueno, entonces todo esto son octaedros y estos octaedros, por la disposición que tienen, se unen por las aristas. Y por eso se dice que es una estructura de láminas de octaedros que comparten aristas. Aquí lo estaríamos viendo de forma paralela a las láminas en la parte de arriba, y en la parte de abajo lo estaríamos viendo las láminas desde arriba. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esto, entre la brucita y los hidróxidos dobles laminares? Que hay una sustitución parcial de esos cationes magnesio por cationes aluminio, ¿de acuerdo? Al haber aquí un aluminio, quiere decir que este aluminio no va a tener toda su carga compensada por los OH. Eso lo pueden pensar simplemente que si antes la estructura con magnesio estaba neutra, ahora la estructura con aluminio va a tener una carga positiva por cada aluminio. Entonces, ¿cómo se compensa esa carga que tienen las láminas? Metiendo aniones en la estructura. Pueden ser, por ejemplo, cloruro, sería lo más simple, y entonces se coloca un cloruro por cada aluminio. Porque el cloruro tiene una carga negativa, el aluminio le sobra una carga positiva, entonces un cloruro por cada aluminio. Si fuese, por ejemplo, el carbonato, que también es un anión muy típico de que se mete y de hecho tiene mucha afinidad por la estructura y se mete muchas veces como impureza, entonces este carbonato se meterá un carbonato por cada dos aluminios que tengamos en la estructura. Además de ese carbonato, de ese cloruro, o por ejemplo de un fármaco aniónico que nosotros metamos, también hay en la estructura, en la interlámina, moléculas de agua. Simplemente las moléculas de agua tienen afinidad por estos grupos hidroxilo y además hay un buen espacio entre las láminas, entonces presentan afinidad y entran. Bueno, entonces la fórmula general de estos compuestos sigue manteniendo, que es lo más importante, creo yo, estos hidroxilos en las láminas, ¿de acuerdo? Esto se puede escribir así. Esto hay dos formas de escribirlo. Se puede escribir así u otra forma que también creo que es muy descriptiva, es que, porque esto de aquí, de la forma en que lo escribo ahora, se ve claramente la sustitución isomórfica que se llama de cationes magnesio por aluminio. Esta sería una fórmula en la que simplemente reemplazamos magnesio por aluminio y los OH, ¿de acuerdo? Ay, perdón. Bueno, no tengo aquí. Esperen un segundo. Este 2 va afuera, ¿de acuerdo?
no va acá, va afuera. Los OH siguen siendo los mismos que en la estructura de la brucita. Solamente hemos sustituido el catión magnesio por el catión aluminio. Y aquí si tenemos un anión, por ejemplo, cloruro, entonces habla X cloruros porque como tiene una carga negativa nada más, tiene que ser el mismo número que los de aluminio. Y después una cantidad de agua por determinar. ¿De acuerdo? Es una cantidad variable y hay que determinarla experimentalmente. Bueno, les digo que ¿qué es lo importante acá? Uno, que tenemos unos aniones en la interlámina y que estos aniones se pueden intercambiar. Por ejemplo, si nosotros tenemos en el medio carbonato, este carbonato va a agarrar y lo va a desplazar al cloruro, que se va a ir y entonces el carbonato va a quedar. Si nosotros, por ejemplo, tuviéramos un sólido con ibuprofeno, ¿de acuerdo? Tenemos, por ejemplo, unas láminas de LDH, como las que tenemos ahí, y lo tenemos intercalado con ibuprofeno. Y, por ejemplo, en el medio podemos tener, por ejemplo, fosfato, que es un medio que está muy comúnmente en el medio digamos, biológico. Este fosfato, que normalmente en el pH del medio biológico está como hidrógeno fosfato o dihidrógeno fosfato, entraría acá y entonces el ibuprofeno se liberaría. ¿De acuerdo? Y entonces ya podría actuar con su acción farmacológica correspondiente. Después, la segunda forma en que se puede liberar este ibuprofeno es que, por ejemplo, haya protones en el medio, ¿de acuerdo? Y entonces estos protones reaccionan con los grupos OH y dan agua, dan los cationes, ¿de acuerdo? Que se liberan y se libera también el anión. Uno de los primeros trabajos que nosotros hicimos fue intercalar ibuprofeno precisamente entre las láminas de los LDH. ¿Qué es lo que observamos en primer lugar? Que el ibuprofeno no solamente se incorporaba en la interlámina de los LDH, sino que también se incorporaba en la superficie. Y es más, en la superficie se incorpora en mayor proporción que en la interlámina. En la interlámina tiene que simplemente, solamente puede compensar la carga de las láminas, pero en la superficie hay un margen. ¿Por qué? Porque el ibuprofeno puede agarrar, incorporarse de más y entonces esta partícula, en total, toda la partícula, lo único que le va a pasar es que en vez de tener una carga positiva, que es lo que normalmente tiene, o igual a cero si los ibuprofenos compensaran exactamente la carga de los magnesios, ¿de acuerdo? Puede tener una carga negativa. Es decir, hay un exceso de ibuprofeno que simplemente lo que producen es que en vez de que la partícula sea neutra o positiva, en ese caso sea negativa. Es como si fuese un catión más, simplemente tiene alrededor unos cationes a cierta distancia que lo compensan. ¿De acuerdo? El caso es ese, que nosotros en la interlámina tenemos que compensar la carga de los LDH y no podemos hacer otra cosa. Pero en la superficie sí podemos porque se puede compensar de otra forma. Se puede compensar con cationes que estén en el exterior. ¿De acuerdo? Bueno, eso es una cuestión importante porque ahora ya, además del proceso de intercambio que le expliqué antes, que es el que está acá, ¿de acuerdo? O el proceso de disolución, que es el que se produce acá, tenemos un tercer proceso para analizar, que es el proceso de desorción, que son el exceso ese que está en la superficie, cómo se puede llegar a perder. Fíjense en la figura de la derecha. Esta figura es una curva en función del pH. Aquí, por ejemplo, lo que hemos hecho es preparar una disolución. A ver, mi dibujo es horrible. Ponemos aquí una disolución donde tenemos el LDH con ibuprofeno y le vamos añadiendo protones. Puede ser clorhídrico, puede ser nítrico. Creo que en este caso era clorhídrico, es más cómodo para medir. Entonces lo que vamos viendo es, uno, cuántos protones hemos echado, ¿de acuerdo? Eso lo podemos saber fácilmente porque lo hemos medido con una bureta. Y después lo que hacemos es determinar en esta solución, sacamos alícuotas y lo llevamos al UV. ¿De acuerdo? Y determinamos la concentración de ibuprofeno. Entonces, los cuadraditos negros que ven acá, los cuadraditos negros
son la concentración de ibuprofeno conforme nosotros bajamos el pH en este sentido. Vamos aumentando la concentración de protones. Y los círculos vacíos son la cantidad de protones que se han consumido. ¿De acuerdo? Entonces nosotros lo que veíamos eran dos etapas. 1 y 2. En esta etapa pueden ver que baja la concentración de ibuprofeno, ¿de acuerdo? Y sube un poquito la cantidad de protones consumidos, ¿de acuerdo? Esto lo asociamos a que algunos grupos que están en la superficie del LDH, SOH, voy a poner por ejemplo, al tomar protones, formaba SOH2, es decir, que tenía una carga positiva. Al tener más cargas positivas, la afinidad por el ibuprofeno crecía, ¿de acuerdo? Y eso justificaba tanto el incremento de protones como la disminución en la concentración de ibuprofeno que había en el sobrenadante, ¿de acuerdo? Siempre nosotros medimos en el sobrenadante, o sea, agarramos, tomamos una alícuota, separamos el sólido y medimos directamente en la solución que queda aparte del sólido, ¿de acuerdo? En el sobrenadante. Bien, eso sería la primera etapa. Y en la segunda etapa, ¿qué es lo que ocurría? Ahí lo que ocurría era este proceso, el proceso de disolución, ¿de acuerdo? Y aquí ya sí se consume cualquier cantidad de protones, porque se tiene que disolver entero el sólido, ¿de acuerdo? Sin embargo, bueno, aumenta la cantidad de ibuprofeno. Sin embargo, la cantidad que se liberaba, fíjense que no es ni siquiera la que obteníamos al principio, ¿de acuerdo? Ya aquí sí que tenemos un montón de dibujitos. Y tampoco era la máxima que se puede obtener. La máxima que se podía obtener era de unos 3,0 mol por litro a la menos 1. Es decir, supuestamente no se está liberando todo. En realidad, sí que se está liberando todo. Lo que pasa es que cuando se libera, no se libera como este anión que es soluble, sino que se libera como ibuprofeno ácido. El ibuprofeno protonado, ¿de acuerdo? Y este ibuprofeno protonado es muy insoluble. Entonces, se libera el ibuprofeno, pero no como ibuprofeno aniónico y soluble, sino como partículas de ibuprofeno que no son solubles. Entonces, lo que nosotros medíamos era solamente el ibuprofeno que era soluble, ¿de acuerdo? Lo que sí es verdad y era bueno en este sistema es que en realidad esta solubilidad que se ve del ibuprofeno, esta concentración que obtenemos de ibuprofeno acá, es mucho mayor que la concentración teórica del ibuprofeno, que más o menos está por acá. Por esta zona es donde está la concentración de ibuprofeno teórica. Esta es, digamos, la solubilidad termodinámica. Pero esta solubilidad termodinámica se puede afectar por ciertos factores. Por ejemplo, el tamaño de las partículas de ibuprofeno, ¿de acuerdo? Si nosotros conseguimos que el tamaño de las partículas disminuya, entonces lo que vamos a lograr es que también que la solubilidad aumente, ¿de acuerdo? Porque aumenta el área expuesta. Entonces, al aumentar el área expuesta, el ibuprofeno ya no está tan cómodo en esas partículas y entonces empieza a disolverse un poquito más. Entonces, esos fueron algunas, esto digamos, conclusiones sacamos de este trabajo. Uno, que el ibuprofeno, además de estar intercalado, estaba en la superficie, lo cual ya es interesante. O sea, aumenta aún más la capacidad de intercalación, de incorporación de fármacos. Dos, de que tenemos 3 mecanismos de liberación. Y 3, que tiene algunas propiedades interesantes, sobre todo en pH ácidos donde aumenta la solubilidad aparente de un fármaco. Sabrán que la solubilidad de los fármacos es uno de los factores más importantes junto con la biodisponibilidad para aumentar o que determinan la efectividad de un fármaco. Bueno, vamos a pasar de esta diapositiva que ya la tengo muy dibujada, ¿de acuerdo?
y les muestro otro trabajo. Desgraciadamente esta imagen no se ve muy bien, pero bueno, vamos a ir rapidito por esta. En este trabajo lo que hicimos fue intercalar varios fármacos de la misma familia. Todo esto son AINES, antiinflamatorios, perdón, AINES, antiinflamatorios no esteroides, que, bueno, presentan actividad antipirética, analgésica, antiinflamatoria, etcétera. ¿De acuerdo? Son fármacos hiperconocidos. Son todos de la misma familia, ¿de acuerdo? Pero tienen distinta, digamos, cadena orgánica. Todos son, tienen por acá un grupo carboxílico, que por eso este grupo carboxílico tiene un pKa de más o menos 4,7 más o menos, ¿de acuerdo? Y por eso empieza a protonarse a pH por debajo de 4,5. Y después aquí tiene una cadena orgánica que puede variar, ¿de acuerdo? El ibuprofeno tiene una cadena orgánica que es muy apolar. Este ya va siendo menos apolar y este es el menos apolar de todos. Digamos que tiene cierto grado de hidrofilicidad ese fármaco. Entonces, ¿qué es lo que observábamos en estos fármacos? Que nosotros, conforme aumentábamos la polaridad, digo, conforme disminuíamos la polaridad, le medíamos la carga a la partícula y veíamos que pasaba de negativa a positiva. ¿Eso qué quiere decir? Que el ibuprofeno, que es el que vimos antes, es el que va a tener mayor exceso de fármaco en la superficie, ¿de acuerdo? Mientras que el ketoprofeno, que es el que tenemos acá, va a tener un exceso prácticamente nulo. Voy a poner no exceso. ¿De acuerdo? Entonces, ese proceso de absorción superficial no va a tener tanta importancia. Lo que hicimos con los sólidos que obtuvimos fue obtener comprimidos. Empezamos a explorar una forma farmacéutica, en este caso para la vía oral, lo evaluamos. Simplemente agarramos el polvo y lo comprimimos para obtener una pastillita, un comprimido. No es una forma farmacéutica completa, eso quiero dejarlo claro. Normalmente las formas farmacéuticas tienen una serie de recipientes que te permiten variar, digamos, las propiedades farmacéuticas del fármaco, ¿de acuerdo? De la droga. Para nosotros nos servía sobre todo para evaluar qué es lo que ocurría cuando tenemos una baja superficie expuesta. Y así poder evaluar cuáles eran los distintos procesos que ocurrían. En este caso lo que hacíamos era, en primer lugar, sumergir la pastilla en un medio de ácido clorhídrico, ¿de acuerdo? Lo dejábamos 2 horas y después, cuando terminaba esta fase, lo poníamos en medio buffer fosfato. Aquí lo que vimos fue que había una dependencia con la solubilidad de la droga. Para el más insoluble, que es el naproxeno, el más insoluble en medio ácido, lo que observábamos es que se formaba una capa de droga pura en la superficie, ¿de acuerdo? Entonces, el naproxeno, lo que veíamos era que en medio ácido se liberaba muy poco, aquí no sé muy bien, pero era el que menos liberaba o el que menos se disolvía al sobrenadante, el que menos pasaba al sobrenadante, pero que cuando poníamos un medio básico, un medio neutro en realidad, correspondiente, este sería a un buffer fosfato, un buffer fosfato que simula el medio intestinal, esto sería medio intestinal, y esto sería el medio estomacal o el medio gástrico. Entonces, en ese medio gástrico se disuelve muy poco y luego cuando pasamos al medio intestinal, al tener esta capa de droga pura, se producía una liberación muy rápida del medio de la droga, ¿de acuerdo? Del naproxeno. En cambio, cuando teníamos el ibuprofeno, que tiene una velocidad de disolución que es más o menos similar a la del LDH, no presenta
un recubrimiento y entonces no se producía ninguna diferencia al pasar al medio intestinal. En cambio, en el ketoprofeno lo que ocurría es que no solamente no se disolvía el LDH y lo que sí se disolvía era el ketoprofeno, sino que además había una parte que se intercambiaba por los cloruros del medio. El medio gástrico, que tenemos un medio ácido, lo que tenemos es ácido clorhídrico. Entonces, al mismo tiempo que ácido clorhídrico, en realidad, en medio acuoso lo que tenemos en lugar de ácido clorhídrico es protones por un lado y cloruros por otro. Este cloruro se intercambiaba con el ketoprofeno en el medio ácido y entonces generaba una capa de LDH intercalado con cloruro. Cuando pasábamos al medio intestinal, sería la verde, lo que veíamos es que al principio de esa fase se producía una ralentización de la liberación de fármacos con respecto a los dos anteriores. Además del ibuprofeno y de los AINES, se pueden intercalar otros fármacos, como puede ser, por ejemplo, ciprofloxacina. La ciprofloxacina es una quinolona y tiene efectos antibacterianos, antimicrobianos. Entonces, simplemente acá conseguimos intercalarla efectivamente por rayos X. Vimos que había un gran aumento del espaciado interlaminar, pudimos comprobar que estaba intercalado y después lo que hicimos fue incorporarlo a una matriz de ácido hialurónico para formar un film. En este caso nosotros lo estábamos pensando para una vía tópica. También vimos la liberación del fármaco, que la tenemos acá. Aquí lo que hay es una ralentización al incluirlo en la ciprofloxacina, al incluir la ciprofloxacina en el LDH. ¿De acuerdo? Y entonces, al haber esa ralentización, la actividad antimicrobiana se disminuye al tiempo al que nosotros consideramos. Pero ¿cuál es la ventaja? Que va a ser más sostenida, se va a mantener más en el tiempo. ¿De acuerdo? Entonces esa es la ventaja que produce. Que ese apósito que se pudiese hacer o ese film que nosotros colocáramos sobre la herida mejorara la performance, la actuación de